Muy buenos días, tardes o noches, queridos oyentes, y bienvenidos a la primera edición de Transmisión Encapsulada. Este es nuestro podcast, o sea, el podcast del equipo compuesto por, Juan Diego Vázquez Coche. Julián Sánchez Mesa. y lógicamente su servidor, locutor y coordinador, José Juan Gómez Ruiz. Los tres somos estudiantes de medicina de la excelente Universidad de Nuestra Señora del Rosario. Y los tres también tenemos una pasión por informar. Y en este día tan especial donde comenzamos el proyecto, les damos un debate sobre una pregunta, a la cual sabemos que muchos de ustedes se pueden relacionar y la cual creemos que le puede interesar a muchísima más gente. La pregunta dice así, José. ¿De qué manera llegó a afectar la salud mental, interacciones sociales y vida cotidiana en los estudiantes de bachillerato en Colombia la pandemia del año 2020, generada por el COVID-19? Así es. Esta pregunta la planteamos teniendo en mente que la pandemia por el COVID-19 fue un suceso global y también muy reciente. Digamos que muchos lugares aún están siendo afectados por esta, mientras que otros ya la están terminando. Entonces quedan muchas dudas sobre sus secuelas y efectos reales. Claro, y en especial pues, las que no son fácilmente cuantificadas, ¿no? Como el cambio en el estado mental de las personas. Por eso es que quisimos hablar del tema, para poder mostrar al mundo e interpretar las cifras. Primero, comencemos con un contexto del COVID-19, que creó una crisis total. La mayor parte de los recursos en muchos lugares fueron utilizados para sostener la red hospitalaria y brindar apoyo a los infectados por COVID y sus familiares, obviamente. Pero, bueno, también contamos a los profesionales especializados en la salud mental. Sí, obviamente van incluidos, son profesionales de la salud. A ver, veamos. Es que incluso antes de la pandemia, pues yo pensaría y pues se ha mostrado que el acceso a estos recursos de salud mental y a los profesionales ya era muy limitado e incluso poco efectivo para muchos. Miren, acá lo señala la revista Clínica Contemporánea del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. La demanda fue enorme y excede la capacidad del personal de la salud, por lo que en la ciudad, pues de Madrid, se activaría un dispositivo que cambió la modalidad de atención. Sí, claro, ese cambio fue muy extraño para muchas personas, porque se trató de citas y consultas a distancia, por medio digital, con lo que muchas personas no se sentían seguras, ni siquiera satisfechas. Hasta un punto que casi que robadas, como si fuese un servicio inferior el que estuvieran recibiendo. Pero vean que muy seguramente en algunos casos sí lo llegó a hacer. Probablemente. O sea, era casi abuso la cantidad de trabajo que tenían que hacer estos profesionales. Más el estrés de la pandemia, más el estrés de los pacientes, incluso hablar de su estrés propio, por situaciones personales. En efecto, ellos también son personas que tienen seres queridos, amigos y familiares que son susceptibles a enfermarse y sucumbir al virus. Pero ellos son adultos. O sea, no quiero decir que lo que les pase no es importante, pero ya son maduros y aunque sufran un trauma lo pueden sobrellevar, sobre todo ellos, ¿no? Que son profesionales de la salud y se entienden su salud mental. Lo que sí nos importa es las afecciones a los jóvenes. Digo yo, ¿no? Pues porque no están madurados en su psique. Claro, hay varios aspectos que cambian entre un adulto y un joven. Sus relaciones afectivas, su propia personalidad. Un evento con tanto estrés continuo como fue la pandemia e incertidumbre puede provocar efectos distintos, efectos prolongados. Pues miren muchachos, según la Organización Panamericana de la Salud, las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental fueron las mujeres, los jóvenes y las personas de bajos ingresos o bajos recursos. Los estudios muestran que en la población general la incidencia de ansiedad, depresión están entre el 20 y el 70%, escuchen eso, con énfasis especial en los jóvenes, quienes presentan signos y síntomas severos con mayor frecuencia. Óigame, Juan Di, ese rango de porcentaje es bastante grande, ¿no? 20, 70. Ajá. Es que en serio es muy difícil medir las afecciones de salud mental. ¿Qué es una afección? ¿Qué es un estado normal? Lo que sí le veo mucho más sentido y en lo que podemos hablar es que el énfasis es en los jóvenes y que tienen más signos y síntomas. Yo creo que se podría relacionar un poco con el desarrollo cerebral. O bueno, o sea, ya esa no es el desarrollo cerebral, sino la maduración, por ejemplo, la corteza prefrontal. Claro, incluso su situación social, el desarrollo en el colegio con sus amigos sin poder ir a verlos, sin poder ir al colegio, sin poder salir, divertirse, hacer deporte.
Claro, siempre estar encerrados, siempre estar aislados, es un gran problema. Y miren, y acá les traigo otras cifras, pero esta vez por el Ministerio de Salud colombiano. En Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca se le atribuye al menos el 46% de los jóvenes que presentan síntomas de ansiedad, estrés y muchas veces relacionado con violencia intrafamiliar y abuso psicológico, que por la pandemia este pudo haber aumentado. Sí, terrible, ¿no? Pues todos encerrados se desesperan y con ese estrés, no digo que esté bien, ¿no? Pero pues sí sucedió, sí aumentó la violencia intrafamiliar. Claro. Y pues sí, los más afectados eran los jóvenes, qué tristeza, ¿no? Pero acá pensándolo, seguramente por eso pudo haber sido que las primeras levantadas de las restricciones fueron hacia los jóvenes para que salieran a las calles y de forma independiente se comenzaron a mejorar de su salud mental. Tal vez haya sido por eso. Pueden haber otras causas, claro, como por ejemplo que las personas mayores de edad eran más susceptibles al virus, Bueno, podríamos sí, decir poco. también. Eso también puede ser una de las conclusiones, claro. Pero sí, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo. En conclusión, podemos decir que durante la pandemia el estrés se elevó para todo el mundo, ocasionando situaciones que ya después del encierro y la preocupación por el virus mortal incrementaron aún más las afecciones neuropsiquiátricas, siendo las más comunes la ansiedad y la depresión. También que por la pandemia el estado de actividades cotidianas cambió radicalmente, tales como la educación, el trabajo, los medios de entretenimiento y la vida social, porque uno ya no podía salir porque tenía restricciones. También la manera de comunicarse y divertirse se vio limitada. Totalmente, o sea, todo lo del teletrabajo, las clases virtuales, eso, digamos que para el medio que se requería, sí funcionó, sí se siguió la línea de trabajo y la línea de estudio, no se perdió mucho tiempo, pero cambiar así como así la actividad cotidiana fue muy duro para muchas personas, ya su rutina la perdían, por ejemplo, el entretenimiento y la vida social, eso era muchas veces por fuera, en sus sitios de trabajo, sus sitios de estudio, y pues sí se afectó muchísimo la salud mental en ese tema. Yo también creo que influenció en la decaída de la salud mental en muchos y el malestar acumulado, ¿no? Porque los expertos advocaron para que las restricciones de los jóvenes fueran reducidas y su vida social retomara, que es muy importante. Pues no que retomara porque no se puede volver así, pero sí se puede volver un poco más a la normalidad y acercarse a cómo iba antes, así como su salud mental, que fuera mejorando. Ayudado, claro, por profesionales de la salud, ya que el esfuerzo por la pandemia se redujo y tienen pues más tiempo para atender casos de índole no pandemia, no COVID, con las vacunas que ya están disponibles. ¿Cómo así? Comencemos desde el principio. La pandemia elevó el estrés para todo el mundo. Ya que en esto se restringían, se limitaban unas actividades como las cotidianas, ya que tú no podías salir al centro comercial a disfrutar con tu familia, a comerte un helado o también ir a la iglesia, entonces eso estaba limitado. O sea, espere. Escuche lo que voy a decir, pero no, a ver, es un poco controversial, pero yo sinceramente lo compararía a estar en una prisión, o casa Claro. por cárcel, o sea, es una locura eso. Fue Claro, una porque locura. uno se siente como si no pudiera salir de esa habitación, solo comía, veía, digamos, en el celular videos, los jóvenes cómo se sentían, solo podían chatear con sus amigos. No solamente, pues es que incluso en la cultura y el entretenimiento ya muchos sentían que no podían seguir las producciones que les gustaban, sino que como eso cesaba tenían que recurrir a contenido de peor calidad y ya sin tener un escape, digamos, de forma de entretenimiento de calidad que les gustara, que les interesara en serio, pues recurrían a su propia mente a decaerse, a devastarse. Sí, y eso les produjo tristeza, se sentían que el mundo se les caía encima, que no podían manejar todas las situaciones que les estaban pasando. Digamos, si tenían clases virtuales, esto también les afectaba. ¿Cómo? Porque, digamos, en las clases virtuales tú estabas solo con una pantalla, la pantalla al frente y estabas hablando en la pantalla. A veces algunos jóvenes no hacían sus tareas, sus trabajos, porque decían esto no tiene pues importancia, relevancia. Sí, no para hay la vida. nadie que lo revise, No, hay más nadie que eso, presente. sí, claro, el hecho de no tener esa autoridad, que estuviera ahí, La autoridad que estuviera ahí presente. con uno físicamente, Ajá, profesor. presente, diciéndote, haz esto, no hagas esto. Claro, hizo que muchos jóvenes ni siquiera aprendieran en estos 2 años de pandemia. En 2020, que fue donde inició, hay muchos estudiantes que directamente no aprendieron nada.
pasaron los cursos porque eran trabajos virtuales que podían hacer copy-pega de internet, ¿entienden? Vea, entonces acá estaríamos hablando también de una falta de estimulación cognitiva, de que perdieron, digamos, puntos de IQ. Podría ser. No, sí, yo diría que sí. Porque precisamente no podemos comparar a un estudiante de 11 que pasó 11 virtual con uno que sí lo pasó pues físicamente en el colegio. Realmente Sí. son cosas muy diferentes. Seguramente sabe mucho más el que estuvo físicamente en el colegio. No solamente por la autoridad, porque el profesor estuviera ahí pendiente de que hiciera las cosas, sino porque claro, todos esos estímulos que te da el colegio tú no los tienes en la casa. En la casa tú estás solo con un computador, con audífonos o incluso con los altavoces. Claro. Pero en el colegio, claro, tú estás más pendiente porque estás ahí, estás con tus compañeros. Hay que hacer un trabajo, lo hacen todos en grupo, lo hacen ahí mismo. Pero es que en virtual Sí. era otra cosa. En virtual, ¿cómo era? Se llamaba con los amigos para hacer un trabajo. No era lo mismo. ¿Qué pasaba en los descansos en virtualmente, por ejemplo? No, pues nada, uno se acostaba y ya. Exacto, no uno hacía se nada. acostaba y ya está. No hacían Sí. nada más. Exactamente. Pero ¿y en presencial qué? En presencial, ¿qué hacían? Pues evidentemente interactuar con los amigos. Jugar. Jugar, bueno, sí, ir muchas con los personas, amigos, deporte, ¿no? hablar, jugar, hacer deportes, por ejemplo. Sí. Entonces, evidentemente, esos cambios desmotivan a las personas. Que un estudiante motivado es un estudiante que en sus descansos entonces lo pasa bien, y entonces llega con energías a clase. Oye. Pero un estudiante que se la pasó virtual, un estudiante que no hace nada en los descansos, sino echarse en la cama, dormir, comer algo, ver películas, cosas por el estilo, Sí. pues definitivamente no se motiva, no le dan ganas de Pues estudiar. depende de la motivación, ¿no? Pero No, vea, porque por ejemplo, ahorita que llegamos a la universidad, si nos dicen no se maten estudiando, porque, pues, o sea, esta gente, estos estudiantes, la idea es aprender más que todo. sí, o sea, no estaban Interactuar. estudiando, pero tampoco estaban aprendiendo, pero igual, si no hubieran estado estudiando, tenían que tener un escape, ¿no? Salir de fiesta, relajarse en un tiempo indicado, ¿no? Que no fuera el de estudio, como nos indican ahora en la universidad. Pero en esa época todo el tiempo era una pérdida, o sea, no había noción de reglas, de límites, todo era lo mismo, encerrados en estrés con una pantalla. Entonces, o estaban estudiando o se estaban entreteniendo, era lo mismo, no importaba, todo era igual. O por lo menos yo y muchas personas que entrevistamos lo sintieron así. Claro, podríamos empezar con una entrevista que hizo precisamente nuestro compañero Juan Diego. Sí, la entrevista se la realizó a una persona que ya cursó el grado 11 y que en este momento está en la universidad. El nombre del estudiante que está cursando en otra universidad era Juan Andrés Vega Meneses y dijo: la salud mental afectó sobre todo a los estudiantes con necesidades de interacción social y de necesidad de salir del hogar, generando en algunos de ellos depresión. Sin embargo, a los de poca necesidad de interacción social y de salir del hogar, su salud se vio bastante bien y fue la oportunidad de realizar tareas distintas a las que estaban acostumbrados a hacer, aunque también terminaron afectados por las protecciones de bioseguridad para hacer tareas tan comunes como ir de compras. Es interesante lo que dice la gente. De hecho, yo también me tomé la molestia de hacer una entrevista. La grabé por si pues, ustedes las quieren escuchar. Piensen realmente de qué está pasando con la salud mental de este joven. Exactamente. Buenas tardes, soy Julián Sánchez, estoy aquí con... Buenas tardes, mi nombre es Julián, soy estudiante de primer semestre de la Universidad de Rosario de Medicina. Listo, gracias Julián. Mi pregunta es, ¿de qué manera te llegó a afectar la salud mental, tus interacciones sociales y tu vida cotidiana cuando estuviste en bachillerato en 2020 con la pandemia de COVID-19? Yo creo que la pandemia afectó tanto mi vida social como mi estudio, ya que al no poder salir de casa pues me privé de varias amistades, lo cual llevó a distanciarme de algunas. Y en tanto al estudio, pues a mí se me dificultaba entender un poco a los profesores y las clases por medio de una pantalla. Y en cuanto a, pues, como tu salud mental, ¿cómo te sentías? Pues en tanto la salud mental creo que no me afectó mucho. Siento que fue algo, obviamente algo difícil, pero se pudo llevar de manera correcta. Listo, muchas gracias. Relacionándola con la otra entrevista, yo creo que están de manera muy parecida, ya que en la primera nos decían que a él le pudo aportar, ya que él no tenía tantas interacciones sociales en el colegio, pero se vio también afectado con depresión o ansiedad por no hacer las actividades cotidianas, por no entenderle a los profesores, como nos decía Julián. Sí, tampoco le entendí. Ajá, no entendía a los profesores, no entendía lo que le estaban diciendo, lo que querían hacer que él aprendiera.
Pero no somos profesionales de la salud, ¿no? Aún estamos en formación. Aún. Pues no podemos decir como, sí, porque no aprendió bien, eso le influenció cognitivamente a que tuviera ansiedad. Ajá, exactamente. Pero es una teoría. Pero sí, puede llegar a Afectar. afectar, como tú dices. Sí.